bienvenida. Diviértete interactuando con el público en tiempo real, es lo que dice. Estamos leyendo un libro, otro, de Marian Rojas Gestapé, que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y quedamos en la página 62 el viernes. La pregunta es: ¿podemos considerar la depresión una enfermedad inflamatoria del cerebro? A ver, Carlos, bienvenido. Carla, Rocío, bienvenida. Tras todo lo que hemos leído y comprendido, dice la doctora, hasta ahora sabemos que existe una relación importante entre la inflamación, especialmente la crónica, y las enfermedades. ¿Qué tal? Pero, ¿qué sucede con la depresión? ¿Qué papel juega la inflamación en los procesos depresivos? Francesca y Yamilet, bienvenidas a la lectura. En los últimos años se han alzado varias voces desde el mundo de la ciencia para explicar estas relaciones, lo que me resulta apasionante. En febrero del 2018, el equipo del Dr. Meyer publicó en la prestigiosa revista Lancet la primera evidencia científica del rol de la inflamación en la depresión. Yamile, bienvenida. Constató, tras analizar exhaustivamente imágenes con técnica de emisión de positrones, se llama PET por sus siglas en inglés, que personas que habían sufrido años de depresión mostraban alteraciones en el cerebro, con un incremento en las células inflamatorias, es decir, un exceso en la respuesta inmunitaria. Por otra parte, se ha observado que tras administrar algunos fármacos inmunomoduladores, como puede ser el interferón alfa, para el tratamiento de la esclerosis múltiple, el melanoma, la hepatitis C y otras enfermedades, muchas de esas personas presentaban sintomatología depresiva de forma comórbida. Página 62. Aquí tengo una amiga que sufre de eso y es horrible. ¿Qué sucede con los niños que sufren violencia, traumas, heridas severas y bullying? No chalequeo, bullying. Estudios recientes, Cataneo 2015, sugieren que el estrés en la infancia, como el bullying, separación de los padres, abuso físico o psicológico, provoca procesos inflamatorios que pueden hacer a los niños más vulnerables a sufrir trastornos del ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la edad adulta. ¿Qué tal? Josefa, José y Beth Leti Sánchez, bienvenidos. Sigo. Actualmente esto se puede medir en sangre. No olvidemos que uno de los principales problemas en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, es la falta de marcadores que permitan afrontarla de forma más personalizada y específica. Uno de los parámetros más fiables, oído a la tambora, en este aspecto es la proteína C reactiva en sangre, para que le digan a sus médicos. Jesús y Carolina Medina. La proteína C reactiva, que es el PCR el que se usaba para la pandemia, elevada en sangre, está relacionada con falta de energía, alteraciones del sueño y del apetito. Es razonable, dice la doctora, que a los pacientes que no respondan a los antidepresivos conocidos se les planteen otras alternativas. Una solución puede residir en medir los niveles de marcadores inflamatorios, como son la IL-6, el TNF-alfa y la PCR. Proteína C reactiva. Se sabe que pueden resultar marcadores fiables en el diagnóstico y seguimiento de la depresión. Las personas con depresión poseen la proteína C reactiva casi un 50% más elevada que el resto, y me estoy enterando. Página 62 del libro de Marian Rojas Gestapé, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas?, por si quieres hacerte el estudio.
La inflamación crónica sostenida de bajo grado tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis. En octubre de 2016 fue publicado un artículo en la revista Molecular Psychiatry por el Dr. Gholam Kandakar del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge. Ok. Dicho artículo estudiaba los efectos de la aplicación de antiinflamatorios sobre la depresión. Se emplearon fármacos anticitoquinas, antimoléculas inflamatorias para tratar enfermedades inflamatorias autoinmunes. Al recoger los resultados y analizar los efectos secundarios, advirtieron con sorpresa que existía una mejoría de los síntomas depresivos. ¿Qué tal? Entonces el cerebro, al parecer, está inflamado. Los tratamientos farmacológicos están lejos de ser infalibles. Un tercio de los pacientes no responden a los antidepresivos que están en el mercado. Ante ese vacío, la inflamación parece un elemento esencial en muchas personas que sufren de depresión. Quizá en un futuro no muy lejano sea posible asociar fármacos antiinflamatorios a los pacientes resistentes al tratamiento convencional de la depresión. Estaríamos hablando de antiinflamatorios biológicos, similares a los que se usan en las enfermedades autoinmunes, que son los anticuerpos monoclonales anticitoquinas. Alrededor de un tercio de los pacientes que no responden a los antidepresivos convencionales muestran evidencia clara de inflamación por los exámenes. A modo resumen, interesante. La depresión va unida a una inflamación crónica del bajo grado asociada a una activación del sistema inmune por causa de citoquinas y otras sustancias. La depresión se presenta con frecuencia en las enfermedades inflamatorias cardiovasculares y en el cáncer. La administración de algunos fármacos inmunomoduladores produce sintomatología depresiva. Las personas que sufren de diabetes tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir depresión. Hoy sabemos que el estrés, el tabaco, las alteraciones digestivas y los niveles bajos de vitamina D van acompañados de una respuesta inflamatoria. La inflamación no solo fomenta el inicio de la depresión, sino que es un factor clave en su respuesta y remisión. Esto está súper. Está en la página 63 del libro por si lo quieren leer nuevamente. La inflamación es un proceso esencial en la depresión. Debe ser tenida en cuenta en diferentes momentos, como marcador de la enfermedad, pero también como respuesta al tratamiento. Claro. Puede ser útil realizar un seguimiento de los niveles de inflamación en el transcurso del tratamiento para observar las posibles resistencias o respuesta al mismo. El estudio de la inflamación nos abre un mundo nuevo de posibilidades en el tratamiento de las depresiones resistentes a los tratamientos convencionales. Es clave para entender y asociar síntomas y trastornos orgánicos que coexisten, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad crónica, trastornos endocrinos. ¿Qué tal? Cuando enfermamos generamos sustancias que avisan al cuerpo de que algo no funciona. Las famosas citoquinas. Sí, señor. En la depresión los niveles de citoquinas se elevan de forma importante. Bienvenidos a la lectura. En otras enfermedades mentales, como puede ser el trastorno bipolar, sabemos que en las fases de remisión los niveles de citoquinas se estabilizan. Fer Díaz, bienvenido. Sigo con la lectura del libro de Marian Rojas Estapé, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. 4. Ni lo que pasó ni lo que vendrá.
Superar las heridas del pasado y mirar con ilusión el futuro. Como psiquiatra, suelo definir la felicidad como la capacidad de vivir instalado de manera sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos, neuróticos y resentidos. Los que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. Depresión y ansiedad son las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Ok. Roy, bienvenido a la lectura. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero el cuerpo y la mente las viven como si fueran reales. Vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. ¿Y si no apruebo? ¿Y si me despiden? ¿Y si no me aceptan en la universidad? ¿Y si no llevo a cabo bien ese proyecto? ¿Y si no renuevo mi beca? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si a mi hijo le sucede algo? ¿Y si enfermo? ¿Y si enferman mis padres? Ese y si constante tiene un impacto muy fuerte sobre el cuerpo y la mente. No olvides que solo puedes actuar, sentir y responder en el momento presente. Tienes que responsabilizarte sobre tu actuación en este instante, sobre tu capacidad de proceder en el hoy y en el ahora. Un chin. Ok, vivimos constantemente acuciados por cosas que no tienen por qué suceder. Si le preguntas a alguien qué le preocupa, te contesta sobre el pasado o sobre el futuro. Y nos hemos olvidado de vivir en el presente. Bienvenida, Chan. Vivir enganchado en el pasado. El pasado aporta una fuente valiosa de información, pero no puede predestinar tu futuro. El hecho de permanecer con la mente anclada en el pasado, de retornar una y otra vez a algo que ya sucedió, puede originar en nosotros efectos perversos que van desde emociones o sensaciones como la melancolía, la frustración, la culpa, la tristeza o el resentimiento hasta la propia depresión. Todas ellas tienen un componente en común y es que impiden el disfrute del presente. Al quedarnos estancados en el pasado, estamos impedidos para avanzar en la vida. Ok, la culpa, esta sí es brava. Vamos a ver. Pocas emociones pueden resultar tan tóxicas y destructivas como la culpa. Consiste en sentir que uno no ha actuado correctamente o que no ha cumplido con las expectativas que había generado, decepcionando así a otras personas o a uno mismo. El origen de la culpa puede tener orígenes o causas diversas: el nivel de exigencia o autoexigencia, la educación de los padres, los tabús exigidos, el colegio, la relación con los compañeros, temas sexuales mal formados o instruidos en infancia, adolescencia, o interpretaciones incorrectas o extremas de la religión. De hecho, la culpa tiene varios focos. María Lizo y Ligia, bienvenida a la lectura. Puede originarse dentro de ti. En este caso, traes a tu mente siempre un fallo o una decepción. Tu punto de mira está en ti, en tus limitaciones o en tus errores. Te tratas con desprecio, con una dureza terrible que te impide avanzar y ver lo positivo. Puede surgir del exterior. Cuando tu entorno te recuerda o te apunta con el dedo acusador, en la infancia debería darte vergüenza. Si haces eso, pones triste a papá, o en la edad adulta deberías haber estudiado económicas. No tendrías que haberte casado con bienvenida. No deberías haber entrado en ese negocio. Tendrías que haberlo visto venir.
Cuidado, tanto las voces interiores como las exteriores pueden resultar igual de perjudiciales para la mente y el cuerpito. Bienvenida, Sophie. La culpa hunde, no permite avanzar. Algunos sentimientos de culpa pueden conducir a estados de ánimo severos. Es realmente o relativamente frecuente tratar en consulta personalidades muy neuróticas, deprimidas, que se han instalado en un proceso de culpa que no consiguen sanar. Cuando la culpa tenga una base real, a veces sí cometemos errores graves. Intenta que ese pasado erróneo sea un impulso para mejorar, para aprender y superar esa caída. Gracias por estar allí. Estamos leyendo Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Salud. Y la doctora nos va a ilustrar con un caso de ella cómo funciona esto. Catalina se casó a los 31 años. Ha trabajado toda la vida en una empresa multinacional, viajando por España y Europa. Disfruta con su trabajo y nunca ha sentido instinto maternal. A los 33 fue madre por primera vez. Tras el parto, durante su baja por maternidad, comenzó a sentir un gran apego hacia su hijo Eduardo. Ella misma se sorprendía leyendo sin parar sobre bebés, lactancia y maternidad. Se dio de alta en varias páginas web para aprender y estar más informada. Acudió a grupos de posparto con otras madres, llevaba a su hijo a masajes y se dedicaba a hablar con otras mujeres sobre la evolución diaria y el desarrollo del pequeño Eduardo. A ver, bienvenidos. Pasaron 4 meses y llegó el día que tocaba volver a trabajar. Ella, que siempre había sido una persona con gran empuje profesional, comenzó con sentimientos de angustia día antes de la incorporación. Al retornar al trabajo era incapaz de desconectar de su casa. Activó en su móvil un sistema para ver cómo estaba su bebé a lo largo del día. Cuando se marchaba de casa, surgía en ella un sentimiento terrible de culpa por abandonar a su hijo. Ese pensamiento derivó en un estado de alerta y angustia por el cual no conseguía rendir en el trabajo. En su mente se agolpaban pensamientos de culpa y su único deseo era llegar a casa, abrazar a su hijo y estar con él. Se dio cuenta de que estaba forjando una relación enfermiza madre-hijo. Un par de meses más tarde solicitó la baja por ansiedad. Cuando la veo en consulta por primera vez me doy cuenta de que ha desarrollado un estado depresivo ansioso derivado de la culpa. Ella nunca imaginó que podría sentir ese instinto natural, por otro lado, pero anulado en ella tantos años. Y ahora mismo, cada vez que le surge la idea de trabajar, miles de pensamientos tóxicos se agolpan en su cabeza, juzgándose y criticando el hecho de abandonar a su hijo. A ver, empezamos una terapia para ver exactamente el nivel de angustia que presenta. Por otro lado, entramos a desmenuzar su interior, su bloqueo y ansiedad derivados de la culpa. Nos damos cuenta de que proviene de una familia donde su madre siempre trabajó. Estaban separados y el padre vivía lejos y nunca ha tenido una relación excesivamente cercana con ella. Ella explica: mi madre se pasaba el día trabajando fuera. Nos dejaba en casa de una vecina con la que hacíamos los deberes y jugábamos con sus hijos. Pocas veces me ha dado un beso o me ha dicho que me quiere. Es muy fría, excesivamente práctica y me juzga con mucha dureza cuando hago algo que no está bien. La terapia duró varios meses hasta que comenzó a aceptar los sentimientos de apego que estaban inhibidos en ella. Aprendió a entender a su madre, las circunstancias que rodearon su infancia y a quererla de la manera que es. Hoy trabaja con reducción de jornada y está ilusionada esperando su segundo hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo apaciguar el sentimiento de culpa? Fíjate y toma nota de las principales culpas que te asaltan la mente a lo largo del día.
Observa cuáles son los sucesos de tu vida que te afectan más. Acepta que quizá te juzgas con demasiada dureza en algunos asuntos. Haz una lista de fallos, culpas o faltas que hayas podido cometer a lo largo de la vida y que te hayan marcado de alguna manera. Sin exagerar, no seas excesivamente duro ni excesivamente indulgente. Un punto medio. Puntúalas de 0 a 5. Gracias a tus anotaciones te darás cuenta de que puedes acotar de forma precisa tu percepción de culpabilidad. Ok. Observa ese evento de tu pasado que te atormenta como si estuvieras sentado en el tren, viendo esa escena de tu vida pasar ante ti. Date cuenta de que ya no hay forma de influir en ella. La culpa no ayuda, no te hace crecer. Hola, bienvenido. No te quita la pena, la angustia o la desesperanza. No es constructiva. Es solo una emoción tóxica que te impide avanzar y que hay que procesar y destruir. Vuelve a tu presente con esa pregunta arriesgada. ¿Qué me estoy perdiendo de mi presente por vivir enganchado en la culpa? Te sorprenderás, cosas buenas están sucediendo en tu entorno, seguro, que no eres capaz de percibir. Aprende a querer. Para estar bien en la vida, lo más necesario es saber estar bien con uno mismo. Las personas que se asientan en la culpa no logran visualizar sus fortalezas y sus talentos. Perciben que todo recae constantemente en ellos por sus limitaciones o defectos. Su percepción está distorsionada. Cuidado con el victimismo. La culpa es una rampa deslizante que acaba en muchas ocasiones en el victimismo, comportamiento neurótico y tóxico que entorpece tu visión de la vida y tu manera de relacionarte con los demás. Busca en ti cosas que te agraden. Existen, pero en ocasiones tu estado de ánimo, tus anclajes en el pasado te lo impiden ver. Seguro que dentro de ti existen aptitudes que pueden ser un impulso para crecer en positivo, aunque disgusten a otros. Ahí está tu mayor reto, despegarte de la opinión y juicio de los demás. Fija tus valores. La culpa conlleva que todo el sistema de valores se tambalee. Uno no sabe qué cree ni por qué cree. ¿Qué rige tu vida? Piensa si no estás siendo muy duro contigo mismo por algo impuesto desde afuera o por exigencias de las que te has ido cargando a lo largo de la vida. Ok, nos quedan 4 minutitos. La depresión. La depresión es la enfermedad de nuestro tiempo. Realmente resulta más correcto hablar de depresiones en plural, ya que existen múltiples tipos que pueden llegar a aflorar en la realidad clínica, lo dice la doctora. Las depresiones constituyen en la actualidad una de las grandes epidemias de la sociedad moderna. En España existen en torno a los 2,5 millones de personas que la padecen. Muchas. Es una enfermedad y como tal tiene unas causas, unos síntomas, un pronóstico, un tratamiento y en algunos casos una posible prevención. Existen 2 tipos, las depresiones endógenas y las exógenas. Entre ellas cabe un espectro intermedio, las formas mixtas. Por otra parte, existen depresiones reactivas. Son debidas a motivos de la vida misma. Hoy en día se cree que todo ello está más entremezclado de lo que se suponía hace algunos años. Existen varios circuitos neuronales implicados en la depresión. Los más estudiados son los monoaminérgicos, que tienen involucradas la serotonina, dopamina y noradrenalina. Pero no está demostrado que ninguno de estos circuitos
posea una degeneración o disfunción clara responsable de la sintomatología, como sucede en la enfermedad de Alzheimer, Parkinson u otras enfermedades neurológicas. Algunos postulan hoy que la hipótesis neurobiológica de la depresión tiene relación con la neuroplasticidad en los circuitos encargados de las funciones emocionales y cognitivas. Es decir, hablaríamos más de un trastorno en los circuitos que en los propios transmisores en sí que avanza. La depresión es la enfermedad de la tristeza. En ella pueden converger una infinidad de síntomas negativos como la pena, el abatimiento, la apatía, desgana, desilusión, falta de ganas de vivir, abulia y anergia, que es la falta de energía para realizar cualquier actividad, ideación suicida, problemas de sueño y de atención y concentración. La depresión deja sin energías, sin ganas de hacer nada. Sus síntomas son muy variados y oscilan entre lo físico, como dolores de cabeza, opresión precordial o molestias difusas desparramadas por toda la geografía corporal, psicológicos. Los unos son los físicos, los otros son los psicológicos. Los más importantes, el bajón anímico, aunque también es frecuente la falta de visión de futuro, ya que todo se vuelve negativo, ajedrezado por sentimientos o aderezados por sentimientos de culpa, de conducta, paralización y bloqueo del comportamiento, aislamiento cognitivos, fallos de concentración y de memoria, ideas y pensamientos sombríos que deforman la percepción de la realidad en nuestra contra y sociales. También se les llama asertivos. Se desdibujan y pierden las habilidades sociales y el trato y la comunicación interpersonal se tornan torpes y distantes. La sintomatología de la depresión puede ser en muchas ocasiones inespecífica y manifestarse en forma de trastornos somáticos. Según algunos estudios, en torno al 60% del motivo primario de consulta puede ser por estas causas físicas. El que no ha tenido una auténtica depresión clínica no sabe lo que es la tristeza. El sufrimiento de la depresión puede llegar a ser tan profundo que solo se vea como salida de ese túnel el suicidio. Nadie está a salvo de padecer una depresión. Es cierto que existen factores de riesgo familiares, genéticos, socioeconómicos, pero las consultas están llenas de personas de todo tipo que atraviesan el túnel oscuro de la depresión. Escritores, deportistas, músicos, actrices, cantantes, políticos, grandes empresarios y hombres de éxito, muchos han reconocido haber sufrido depresión o haber estado en tratamiento. Y mañana les digo cuáles son estos artistas que ella menciona aquí. Vamos a dejar la lectura en la página 71. El libro se titula Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé. Gracias por aprender conmigo todas estas cosas tan interesantes. Saludos, Chucho. Dejamos esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Bye.